Buenos días, hermano. Un gusto de vernos otra vez en este domingo 12 de abril del año 2020. Un gusto de poder estar conectados a través de este medio por las circunstancias que estamos viviendo. Y por eso debemos también permanentemente estar orando. Y hoy día estaremos reflexionando, amados hermanos, principalmente sobre el hecho que celebra la cristiandad a nivel de todo el mundo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un hecho trascendental, muy importante en la fe de los que seguimos a Jesús. Así es que yo les invito a que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y vamos a pedir también la dirección de nuestro Señor para que estemos juntos en este tiempo. Así que bienvenidos, oremos. Amado Dios, queremos ahora pedirte que tú dirijas, Señor, todo lo que compartamos a través de este medio, escuchando las canciones, la oración, la lectura de tu palabra y también, Señor, cuando abramos la Biblia para descubrir, para repasar, para llenar, Señor, nuestro corazón con tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente también. Y dirígenos, Señor, y queremos que este tiempo sea un tiempo agradable delante de ti. Dispón nuestro corazón para ello. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar entonces una lectura bíblica de parte de nuestro hermano Nelson Álvarez, vaquero, y a continuación vamos a tener una oración con nuestra hermana Diana Paola y luego vamos a ir directamente entonces a la palabra de Dios. Escuchemos. Muy buenos días, queridos hermanos. La palabra del Señor dice así: la resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Padre amado, en este día, Padre amado, en este día venimos a darte gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Creador. Gracias por haber enviado a tu Hijo a que muriera por nosotros en una cruz. Gracias por mirarnos con misericordia y con amor, Señor. Gracias porque tomaste todos nuestros pecados y los arrojaste al fondo del mar, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por perdonarnos cuando no merecemos ninguna de las bendiciones que día a día tú nos das. Gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por proveernos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos perdón también por ofenderte cada día, por nuestras malas actitudes, Señor. Te pedimos perdón por sentirnos superiores y juzgar a las otras personas, Señor. Te pedimos perdón por no ayudar al que lo necesita. Te pedimos perdón por no acatar tus mandamientos, por no acatar con rapidez, por ser desobedientes. Te pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tú nos has indicado, por dejar que nuestra carne gane algunas batallas, Señor.
por no tener un corazón de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo no sé cómo vivir sin ti y por eso, Señor, te suplico que nos ayudes, Señor, porque solo contigo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Ayúdanos, Señor, a multiplicar tu palabra, Señor. Abre los corazones de todos nosotros para aceptarte con amor, para llevar tu palabra con amor, para aceptar tu voluntad, para ser obedientes a tu palabra, Señor, para ser unos hijos que te hagan sonreír cada día, Señor, para dar testimonio como hijos de Dios, que nuestro testimonio pueda mostrar tu amor, que les enseñe a los demás qué es ser un cristiano. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para recibir la palabra que nuestro pastor nos va a enseñar el día de hoy, Señor. Abre nuestros oídos, muéstranos lo que tú nos quieras mostrar. Y ayúdanos, Señor, a ser multiplicadores de tu palabra. Gracias por la oportunidad de congregarnos, así sea de esta manera, y ponemos nuestra confianza en ti. Sabemos que tú obras para el bien de quienes te aman, Señor. Todas las cosas son buenas para quienes te aman, y nosotros te amamos y confiamos en ti, y sabemos que tú tienes el control. Padre amado, en este día venimos a darte gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Creador. Gracias por haber enviado a tu Hijo a que muriera por nosotros en una cruz. Gracias por mirarnos con misericordia y con amor, Señor. Gracias porque tomaste todos nuestros pecados y los arrojaste al fondo del mar, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por perdonarnos cuando no merecemos ninguna de las bendiciones que día a día tú nos das. Gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por proveernos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos perdón también por ofenderte cada día, por nuestras malas actitudes, Señor. Te pedimos perdón por sentirnos superiores y juzgar a las otras personas, Señor. Te pedimos perdón por no ayudar al que lo necesita. Te pedimos perdón por no acatar tus mandamientos, por no acatar con rapidez, por ser desobedientes. Te pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tú nos has indicado, por dejar que nuestra carne gane algunas batallas, Señor, por no tener un corazón de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo no sé cómo vivir sin ti y por eso, Señor, te suplico que nos ayudes, Señor, porque solo contigo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Ayúdanos, Señor, a multiplicar tu palabra, Señor. Abre los corazones de todos nosotros para aceptarte con amor, para llevar tu palabra con amor, para aceptar tu voluntad, para ser obedientes a tu palabra, Señor, para ser unos hijos que te hagan sonreír cada día, Señor, para dar testimonio como hijos de Dios, que nuestro testimonio pueda mostrar tu amor, que les enseñe a los demás qué es ser un cristiano. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para recibir la palabra que nuestro pastor nos va a enseñar el día de hoy, Señor. Abre nuestros oídos, muéstranos lo que tú nos quieras mostrar. Y ayúdanos, Señor, a ser multiplicadores de tu palabra. Gracias por la oportunidad de congregarnos, así sea de esta manera, y ponemos nuestra confianza en ti. Sabemos que tú obras para el bien de quienes te aman, Señor. Todas las cosas son buenas para quienes te aman, y nosotros te amamos y confiamos en ti, y sabemos que tú tienes el control de esta situación. En nombre
en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Diana, por la oración. Vamos a la palabra y a la meditación. Un corto tiempo. Este es un tema tremendo, el de la resurrección de Jesús, y que obviamente los que somos cristianos, cuando hicimos la decisión de seguir a Jesús, simplemente lo aceptamos por fe a Jesús. Pero en verdad nunca, seguramente nadie dijo, bueno, denme prueba de que Jesús resucitó. A menos que a veces inconscientemente hemos pensado, bueno, voy a creer en esto. Pero a veces no tomamos la verdadera dimensión de lo que significa creer no en algo, no creer en un sistema, no creer en una organización, no creer en una iglesia, sino creer en una persona, y que esa persona es muy especial, que es Dios mismo, que murió y resucitó. Ahora, la Biblia en verdad no se dedica en ninguna parte, incluso en el pasaje que acabamos de leer, ahí en Marcos capítulo 16, y todos los evangelios relatan este hecho. La Biblia no se encarga de hacer una demostración y decir, bueno, estos son los argumentos de que Jesús resucitó. Simplemente lo establece como un hecho. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, ¿cierto? Al Jesús resucitado, que a veces no lo tenemos tan consciente en nuestra mente, obviamente hay una cuota importante de fe. Pero ahora cuando uno empieza a ver más detalles en la Biblia o se interesa en los asuntos de lo que creemos para darle una base, un sustento, algo que sea digno de confianza, obviamente que la Biblia también nos presenta un montón de relatos y hechos. Y no solamente hechos en la Biblia, sino que a través de la historia, las historias de la Biblia han sido corroboradas. ¿Por qué? Por la ciencia. No estoy seguro si le podemos llamar ciencia a la arqueología, pero me parece que sí. Vale decir, estos descubrimientos que se hacen, especialmente en las tierras bíblicas, de los hechos que sucedieron 2000 o más años atrás. Entonces, eso también le da sustento. Entonces, no es solo fe, sino también es razón, ¿cierto? Y es evidencia que hemos ido descubriendo o que descubrimos a través de los relatos. Alguien podría señalar, por ejemplo, que los evangelios son tendenciosos, los 4 evangelios, ¿no? Y para esto hay muchos escritos y muchos teólogos de los buenos y no tan buenos también que tratan este tema. Pero es interesante porque desde el punto de vista histórico está determinado, para los historiadores especialmente, que si ellos recogen información de algún hecho determinado y lo escriben dentro de los 100 primeros años, se puede dar por verídico, ¿no? Además, la abundancia de información y de descubrimientos que se han hecho de los textos de la Biblia es impresionante. Entonces, yo recuerdo cuando era joven y me interesé seriamente, porque yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran cristianos, pero cuando me empecé a interesar seriamente en seguir y ser cristiano, recuerdo haber leído mucha literatura al respecto, no solo de la resurrección, sino que del cristianismo y también de otras religiones. Bueno, ahí descubrí que el hecho fundamental que hace distinción respecto a otras religiones es la resurrección de Jesús. Ustedes pueden ver a Buda, a Mahoma y otros pensadores o dioses o semidioses que el hombre ha seguido y todos están en su tumba. Sin embargo, nadie puede reclamar, como lo puede hacer Jesús, una tumba vacía. Entonces, hermano, el llamado mío o el pensamiento que quiero dejar en su mente y en su corazón, que cuando leamos la Biblia, es verdad, hay un montón de detalles muy exquisitos, ¿eh? Para nuestro espíritu, donde podemos ver de cómo Dios lleva a cabo este plan maravilloso que culmina, o no culmina, o casi culmina en la cruz.
porque después Cristo resucitó y ascendió a los cielos también. Y eso es lo que creemos. Eso es lo que... Disculpen, hermano, hubo un problema. Ya, creo que estamos activos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, la Biblia, en verdad uno podría hacerse la pregunta, bueno, ¿la resurrección de Jesús es un mito o una realidad? Y yo invito, especialmente a los jóvenes y a todos, en verdad, hay mucha literatura al respecto, ¿no? De cristianos y no cristianos. Pero los escritos antiguos, por ejemplo, el historiador Josefo, de los primeros siglos, él era, si bien peleó con el Imperio Romano, ¿cierto? Sin embargo, él escribió sobre estos seguidores de Jesús y hace referencia a la resurrección de Jesús. Y otros más, que hasta el día de hoy son ateos, no los voy a señalar porque son hartos, en verdad, que obviamente que al final reconocen de alguna manera algo providencial en el hecho de que el cristianismo tenga 2000 años y no haya sucumbido. Entonces hay algo más que seguir un movimiento, hay algo más que ir a la iglesia, ¿no? Hay algo que está en el campo, obviamente, de la fe y en la soberanía de Dios, para quienes creemos. Y yo invito especialmente a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que leí hace bastante tiempo, de este hombre ateo. De hecho, en YouTube pueden encontrar, se llama Lee Strobel. Lee Strobel. Y él tiene varios libros. El primer libro que leí de él, porque él ya tiene varios, se llama El caso de Cristo. Él era abogado, ¿no? Y desarrolla el libro de una manera muy amena. Yo lo invito a aquellos que se hacen preguntas y que no está mal hacérselas, ¿no? Yo lo invito, ¿sabes por qué? Porque eso te ayuda a que tu fe crezca y saber verdaderamente en lo que crees. Y hay otros más también. Está William Craig. Él también tiene algunos videos. Él es una apologeta, van a decir, defiende el cristianismo a través de la Universidad del Mundo, especialmente aquí en Estados Unidos. Entonces, hermano, la Biblia menciona, en toda la Biblia, y me encanta mucho cuando Jesús inició su ministerio aquí en la tierra y llegó el tiempo, hace mucha referencia al tiempo. Los tiempos de Dios se van cumpliendo día por día. Dice que la Biblia que muchas veces quisieron echarle mano, dice Jesús. Pero luego agrega, pero aún no era el tiempo. Vale decir, hay una cosa que también debemos tener presente los cristianos, y porque la Biblia así nos enseña, ¿no? Que Dios tiene establecido los tiempos para nuestras vidas y también para la humanidad. Entonces, por ejemplo, en Lucas 9:51, dice, cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y esa referencia al tiempo lo podemos encontrar en muchas partes. Lo menciono, ¿sabe por qué? Porque obviamente Dios es un Dios de orden y Dios tiene un plan establecido. Entonces Dios no nos tiró hacia la tierra nomás y dijo, bueno, ahí algún día volveré, ¿no? Él ya lo tiene determinado. Él es soberano sobre los tiempos y también sobre nuestras vidas. Y este tiempo es distinto al tiempo nuestro, ¿no? Realmente una hermana me decía, pastor, yo le pido al Señor pero no responde. Bueno, a veces pedimos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Yo le decía, bueno, debemos colocar nuestro deseo delante del Señor, pero Él obrará de acuerdo a su voluntad, lo mejor para ti y en el tiempo que es mejor también para ti. Entonces debemos distinguir entre el tiempo de Dios y el tiempo nuestro. Hay un término muy bonito que lo menciono, que es kairos, ¿no? Es un término griego que designa el tiempo oportuno, y en la Biblia, en el versículo que acabo de señalar, Lucas 9:51, dice, cuando se acercaba el tiempo, ahí se está refiriendo al tiempo de Dios, al kairos, que puede ser, no lo sabemos, es el tiempo mejor de Dios. Para nosotros es el cronos, de ahí viene cronología. Bueno, nosotros tenemos el reloj, tenemos el calendario, es para ver cómo pasamos en la tierra, ¿no? Para medir el tiempo, porque el tiempo está ahí siempre. Bueno, 1 Corintios también es otro texto maravilloso que nos habla, yo le invito a que lo lean después, 1 Corintios 15. Y también el libro de Marcos. Estos escritos fueron muy tempranos también. Por lo tanto,
existe, de acuerdo a los que son historiadores, que se hayan escrito dentro del primer siglo. La mayoría, ustedes saben, del Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo, más o menos entre el 50 y el año 100 de nuestra era. Entonces, dice 1 Corintios 15, es largo todo el capítulo, pero en una parte dice Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y todavía están en pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos, dice, o los más desdichados de todos los mortales. Es impresionante. Vale decir, si yo no creo en la resurrección, todo, absolutamente todo se viene abajo. Tendríamos que echar abajo nuestros templos, no tener las Biblias, en verdad, porque no tendría ningún sentido. El sello, amados hermanos, el sello que está sobre la fe que ponemos en Cristo Jesús y en Dios es la resurrección de nuestro Señor. Es lo que le da validez, ¿no? Le da validez a todo lo que creemos. Ahí se construye. Por eso la pelea, digamos, la discusión a nivel mundial de ateos y cristianos, obviamente. Porque ¿cuáles son los dos grandes sustentos que nosotros tenemos? En la persona de Jesucristo y las Escrituras. Y hoy día hay una batalla grande para destruir estos dos pilares de nuestra fe. Entonces nosotros debemos, obviamente, defenderlos de buena manera. Luego dice, la tumba vacía, amados, por sí misma no prueba la resurrección de Jesús. Eso sería algo simplista. Bueno, la tumba, está vacía, por lo tanto resucitó. Eso sería lo mismo que decir que en la morgue, ¿cierto?, falta un cuerpo. Y alguien dice, no está el cuerpo, entonces también resucitó. Pero gracias a Dios, porque la Biblia nos presenta, como señalaba antes, muchos más argumentos respecto a este hecho grandioso de la fe cristiana. La verdad del cristianismo está basada en la resurrección corporal de Cristo. Ahora, esta resurrección es distinta, les menciono esto como para entenderlo mejor, a la resurrección que Jesús hizo de su amigo Lázaro. ¿Recuerdan? Cuando esperó 4 días y fue a Betania, donde Jesús pasaba gran parte de sus días, pasaba a tomar un tecito, un cafecito con Marta, María y Lázaro. O serían pan en Chile o tortillas en México, ¿no? Pasaba ahí Jesús a descansar seguramente. Bueno, lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir después. Después se menciona algunas veces, después que resucitó, ¿no? Pero no se dice, pero murió, como vamos a morir tú y yo también. Pero sin embargo, cuando Jesús resucitó, es otra resurrección. Es distinta. Que es la promesa que tenemos todos los cristianos, todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador y Señor personal. Es la promesa que tenemos para cuando nosotros muramos y resucitemos según la Biblia. Con un cuerpo glorificado, dice la Biblia, o un cuerpo incorruptible, va a ser distinto. De hecho, Jesús, ustedes recuerdan ahí en los Evangelios y también en Hechos capítulo 1, donde se menciona la ascensión de Jesús. Bueno, Jesús con ese cuerpo especial, preparado y acondicionado, pongámosle, ¿cierto? Acondicionado para la nueva ciudadanía, para el nuevo lugar, era un cuerpo totalmente distinto. Pero sin embargo, en el poder de Dios, sin embargo Jesús, después que resucitó, anduvo acá en la tierra 40 días, mostrándose, enseñando, alentando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no hay ninguna otra religión, decíamos, que pueda reclamar lo que reclama Jesús. Vale decir, nosotros adoramos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Usted puede visitar las tumbas de muchos creadores de otras religiones. Qué importante tiene la resurrección corporal entonces de Jesús
en un sentido práctico respecto a nuestra salvación? Y podríamos analizar rápidamente un antes de la resurrección, durante la resurrección y después de la resurrección. Antes de la resurrección, cada vez que Jesús se refirió, y eso encontramos muchos pasajes de la Biblia, no dejó de señalar también que resucitaría. Él hablaba que iba a morir y que tenía que morir de distintas maneras en su diálogo con los discípulos, lo decía, pero nunca dejó de mencionar también que él resucitaría. Y por la evidencia que tenemos en la Biblia, sabemos que los discípulos, esto de la resurrección, un poco decían, no, nosotros esperamos un Mesías que esté con nosotros para siempre, ¿no? Nos mande, sea nuestro líder. Pero sin embargo, los discípulos, como nosotros a veces, escuchamos que Jesús resucitó, pero no lo tomamos tan en cuenta. Y esta es una verdad, hermano, por la cual debe estar profundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque si usted piensa que yo estoy orando, yo estoy alabando a un Dios vivo, qué diferencia, hermano. Qué diferencia. Yo estoy conversando con mi Dios. No le estoy exigiendo ni nada. Me estoy presentando delante de Dios. Entonces, Marcos, por ejemplo, capítulo 14, versículos 27 al 28. Estamos hablando antes de la resurrección. Dice el Evangelio, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ustedes conocen la historia maravillosa después que Jesús resucitó, con un cuerpo distinto, ¿no? Cuerpo glorificado, dice la Biblia también. Señalemos eso nomás, durante la resurrección. Durante la resurrección yo quisiera destacar un hecho que es muy humano, ¿no? Ahí es Marcos capítulo 14, versículo 54, y también el versículo 67. Dice que Pedro le siguió de lejos, vale decir, frente al hecho, a la posibilidad de que Jesús muriera. Ustedes recuerdan, no señor, yo voy a morir contigo, no voy a dejar que te maten. Y ahí Jesús le dice, bueno, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y conocemos la historia, ¿no? O sea, esto de la resurrección para los discípulos, uno dice, pero ¿por qué fueron tan duros de cabeza? Nosotros también lo somos de alguna manera. ¿Por qué? Porque creer en esto, hermano, es tan significativo para nuestra vida. Si nos cuesta creer, pidámosle a Dios, Señor, dame la convicción de que tú vives. Y lo otro que menciona ahí este pasaje, dice que Pedro le siguió de lejos, pero no solo Pedro, sino que todos los discípulos, hubo una desbandada, obviamente, porque obviamente se nos acabó. Hasta aquí llegó esta empresa con Jesús. Así que volvamos a nuestras labores, a pescar, etcétera. Qué lástima, lo pasamos bien estos 2 o 3 años, aprendimos cosas, pero esto se terminó. Entonces estaban profundamente, yo creo que deprimidos, frustrados. En ese estado quedaron los discípulos. Bueno, hay otros eventos también. Es interesante porque ahí en Marcos también se señala y dice Pedro calentándose, ¿cierto? ¿Recuerdan? Cuando llevaron a Jesús para juzgarlo y Pedro lo seguía de cerca y se puso, hacía frío parece, dice que estaba calentándose con los soldados. Aquí podemos sacar una enseñanza. ¿En qué fuego tú te estás calentando? ¿Cierto? ¿Con otro, en el fuego de Dios o en el fuego de otros? Bueno, eso es algo que podemos decir de eso. Después de la resurrección, me gusta la franqueza de los evangelios respecto a la actitud de los discípulos de Jesús y mostrar sus miedos y dudas sobre lo que estaban viviendo. Dice Juan 29. Hasta entonces no habían entendido la escritura, dice. No habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Interesante. Ahora sí, cuando Jesús resucita, cuando Jesús viene a nuestra vida, Dios abre nuestra mente, nuestro conocimiento para entender las cosas de Dios. Es como el camino de Maús, ¿no? Cuando Jesús nos empieza a hablar, se nos abren los ojos. Se nos abre el entendimiento. Bueno, pasó lo mismo cuando los discípulos, con todas sus dudas, incluyendo a Tomás, obviamente,
cuando Jesús resucitó, y esa es otra evidencia u otro argumento también de la resurrección de Jesús. De cómo Dios cambia la actitud de la gente. Cuando Cristo viene, lo aceptamos por fe en nuestra vida, Jesús también produce un cambio, como lo hizo también en sus discípulos. Ellos creían en Él, pero cuando supieron de la resurrección, dijeron, esto vale la pena, esto es verdad. Y estuvieron, más que volver a las redes, a su antiguo oficio, ¿cierto? Ellos tuvieron el valor incluso de seguir a Jesús y entregar su vida por Él. ¡Qué cambio, hermano! ¡Qué cambio cuando entendemos esta tremenda verdad de la resurrección de Jesús! El evento de la resurrección de Jesús fue tan impactante en la vida de sus discípulos que produjo un cambio radical en sus vidas. Lo demostraron en los inicios de la iglesia cristiana. Si ustedes leen el libro de los Hechos, el mensaje principal, que a veces lo hemos olvidado, el mensaje más importante que compartían y transmitían los discípulos, ¿cuál era? Jesús ha resucitado. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esteban? El primer mártir, ahí en el libro de los Hechos, creo capítulo 6, los primeros capítulos. Él fue el primer mártir, porque lo mataron, lo apedrearon. Y qué lindo cuando él dice, ya en el primer siglo, en el libro de los Hechos, Jesús ya había ascendido a los cielos. Y había venido el Espíritu Santo como Jesús lo había prometido tantas veces. Y dice que Esteban miró al cielo, y dice que vio a Jesús a la derecha de Dios. No, es lo mismo que dijo Jesús. Yo voy pues a preparar moradas para ustedes. Es decir, Dios le permitió, con una visión especial, no me pregunten cómo, de ver este cuadro celestial y ver a Jesús. El Jesús que había muerto, pero que estaba resucitado. Ahora, a Pablo, ¿quién se le apareció a Pablo? Cristo había muerto ya. Cristo había ascendido a los cielos. Y este hombre que odiaba a los cristianos, ¿cierto? ¿Quién se le apareció? Jesús. Jesús, el Jesús resucitado. El que había resucitado. Bueno, estos son detalles, hermanos, que nos ayudan a entender mejor este evento extraordinario. ¿Qué sentido práctico, y con esto terminamos, qué sentido práctico tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Número uno, lo que creemos tiene evidencia no solo en un acto de fe, sino también tiene evidencia material, histórica, arqueológica, si quiere llamarle usted, o de otro sentido. Hay tantos detalles. También la resurrección le da consistencia a nuestra fe. Vale decir, uno no dice, no, yo creo porque, bueno, me lo dijo el pastor. Lo creo porque creo. Hermano, lo que nosotros creemos tiene evidencia. Evidencia que uno la puede estudiar a través de la Biblia y con otros escritos históricos también. Y con los descubrimientos arqueológicos que se han hecho. No solo respecto a la resurrección de Jesús, sino a los hechos de la Biblia, propiamente tal. Lo que le da validez, en cierto sentido, a toda la Biblia también. Reafirma nuestra fe. Vale decir, hoy día, acordándonos de este hecho maravilloso, hermano, uno puede decir, bueno, Señor, yo he puesto mi fe en esta roca, en Jesús, mi Salvador, que vive para siempre. Adoramos a un Dios que vive. Un sentido práctico. Si nuestro Señor dijo con frecuencia y con gran precisión y detalle que después de que subiera a Jerusalén sería llevado a la muerte, pero que al tercer día se levantaría de la tumba, y esta predicción ocurrió, entonces todo lo demás que dijo Jesús también es cierto. Vale decir, no solo valida el hecho de la resurrección de su cuerpo, de verlo otra vez, sino todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que Él fue, todo lo que Él es, hasta el día de hoy. Si la resurrección no hubiese sido efectiva, tampoco hubiésemos tenido el perdón de nuestros pecados. Hermano, si Cristo no hubiese resucitado, como leímos al principio, vana es entonces nuestra fe. No hemos sido perdonados. No tendría sentido absolutamente toda nuestra fe. Sin la resurrección no tendríamos hoy al cristianismo vivo,
como lo está. Sin la resurrección el cristianismo no se mantiene firme, o también sin la resurrección se cae. Pero nosotros sabemos, por la gracia de Dios, que el Evangelio sigue adelante por tu vida y porque estamos predicando también de este Evangelio. Y ya lleva 2000 años y esperamos a Jesús que regrese. Argumentos a favor de la resurrección: la temprana escritura de los Evangelios, como lo señalaba, el testimonio de Pablo, que también lo mencioné, y otros más, ¿no? Hay otros eventos que por el tiempo no lo podemos ver, pero yo le invito a leer este tema en los 4 evangelios. Es muy interesante todos los detalles que tenemos. Para terminar, hermano, ¿la resurrección es el milagro más grande o el engaño más grande que registra la historia? Esa es la opción. ¿La verdad más grande o la mentira más grande? Y esto en verdad al final tú tienes que decidirlo, de creer o no creer. Yo te invito, si tú no eres creyente, o conoces poco, o no sabes qué es lo que es tener una comunión con Dios a través de Jesús, bueno, yo te invito a que lo busques con un corazón sincero, como lo han hecho muchos. Uno empieza con dudas respecto a lo que significa este plan de Dios para la humanidad, pero en especial para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que todas las dudas que tú tienes, Dios te las va a responder. Y que son necesarias simplemente para poder alcanzar la salvación. Porque es verdad, desconocemos muchas cosas. Alguien me dijo en cierta oportunidad: pastor, ¿dónde está el cielo? Entonces yo le dije, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Tú lo estás buscando por curiosidad o es porque quieres llegar al cielo? Porque si tú quieres llegar al cielo, yo te voy a mostrar el camino para llegar al cielo. Pero la dirección exacta no la sé. Pero yo sé que existe, porque la Biblia lo tiene prometido. Y porque Jesús ascendió a los cielos. Ahora, que no importa dónde esté, arriba, abajo, que se debe aquí, allá, ¿no? Sino tenemos la evidencia de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús nos ha prometido. La resurrección, amados, es victoria. La resurrección que mueva nuestro corazón, que no lo olvidemos. A veces decimos Jesús, hablamos de Jesús, pero Jesús nos está oyendo, es Dios mismo. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y recordar este hecho extraordinario en el día de hoy. Todos tus hijos en el día de hoy te alaban y reconocemos, Padre amado, este hecho grandioso que nos da, Padre amado, la base, el fundamento imperecedero, Padre amado, de nuestra fe. Y sobre ello podemos construir nuestras vidas, podemos esperar en ti y tomar y agarrar, Señor, todas las promesas que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque tú vives. Te alabamos, te adoramos, Señor, porque tú así te lo mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero. Le pido que la escuchen, Si yo hubiera estado allí. Es una canción que habla sobre la crucifixión. Gracias, hermano, y después me despido. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más
coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Bien, hermano, me despido. Antes quería decir a los hermanos, no se olviden de la posibilidad a través de internet de hacer sus ofrendas y sus diezmos. Estamos ayudando a varias familias, no solamente a los miembros de nuestra iglesia, sino que a simpatizantes. Recuerden, la iglesia sigue funcionando y en especial en este tiempo. Hay personas que están perdiendo su trabajo u otras circunstancias médicas y de salud. Así que, por favor, hermanos, si el Señor nos ha dado el trabajo que tenemos y tenemos ingresos normales, no nos olvidemos de nuestras ofrendas de amor. Así es que gracias y que el Señor les bendiga. Y ahora, Padre, nos despedimos de este tiempo y te pido que tú bendigas a cada uno de mis amados que hemos estado participando en este tiempo. Bendícelo, Señor, te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mediante, entonces nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.